Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Luis Reyes, exdirector de Presupuesto y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, el placer es mío estar aquí de nuevo. Interesante tenerle por aquí a propósito de que la misma situación del entorno internacional ha obligado al gobierno a tomar decisiones importantes que impactan directamente este presupuesto y que ya llegado mediados de año, pues se supone que habrá que reestructurar algunos aspectos importantes del mismo. ¿Cómo ven ustedes el panorama del presupuesto en la actualidad? Mira, el presupuesto no puede verse sin verse el entorno internacional, la perspectiva del entorno internacional. Los precios del petróleo todavía permanecen sobre $100 el barril, incluso los precios a futuro, agosto. Revisaba la data ayer antes de venir aquí y estamos viendo precios del petróleo $101 para el mes de agosto. Es decir, los precios del petróleo van a persistir. Según la FAO, los precios de los cereales van a persistir, va a haber persistencia de precios elevados e inflación en los próximos meses y a principios del próximo año. Y tenemos una situación de mucha incertidumbre con la economía de los Estados Unidos. El viernes pasado se publicó la cifra de empleo correspondiente al mes de junio en los Estados Unidos y el desempleo permanece en 3.6%. El mercado laboral de los Estados Unidos luce muy apretado, muy apretado. Estamos en una situación de lo que nosotros llamamos pleno empleo en los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista económico? Que van a comenzar, ya se comienza a ver, a observar en los Estados Unidos aumento de salario. Y al aumentar los salarios, eso va a seguir presionando también la inflación. Entonces tenemos presiones inflacionarias desde el punto de vista de los commodities energéticos, como el petróleo, el gas. Tenemos presiones inflacionarias derivadas de los commodities alimenticios, los cereales, y tenemos también presiones inflacionarias posiblemente derivadas de las condiciones del mercado de trabajo. Todo esto apunta a una situación donde lo que se discute actualmente es no si se va a desacelerar la economía de los Estados Unidos, sino cuándo va a tener lugar esto. Si va a ser a fin de año o a principios del próximo año. Y eso tiene serias implicaciones para el crecimiento de la economía dominicana. Mientras tanto, con la situación inflacionaria, hay que decir esto, las recaudaciones del gobierno han aumentado de manera considerable y eso le ha permitido hacer frente con esos aumentos en las recaudaciones a los subsidios que está otorgando, tanto en los combustibles como en el sector eléctrico. Habrá que ver si serán suficientes a final de año. Yo creo que va a haber una reestructuración. En el caso del gobierno, ahora creo que hace 2 días, o fue el viernes pasado, creo que fue el lunes, no, fue la pasada semana, el presidente convocó a los funcionarios del gobierno y ahí trataron el tema del presupuesto. ¿Qué se puede esperar en la reestructuración de un presupuesto a julio, casi a mitad de año? Mire, ahí hay varias cosas. ¿Qué se puede reestructurar? El gobierno a junio, la última información disponible, solamente había ejecutado el 31% del gasto de inversión pública. 31%. 31% de los 143.000 millones que tiene contemplado en el presupuesto. Realmente una baja ejecución presupuestaria. El gobierno tiene otras necesidades. El gobierno en un escenario como este, con las presiones inflacionarias que hay, porque hay cosas que yo creo que se le han ido de la mano al gobierno. O sea, nosotros estamos viendo aumento en el precio de la yuca y uno se pregunta, bueno, pero la yuca, uno esperaría, ¿verdad?, que otros productos puedan subir de precio, pero la yuca realmente a uno le llama la atención que ocurran cosas como esa, porque uno pensaría que eso puede ser más que nada algún tipo de descuido en lo que tiene que ver con la producción de ese rubro. Pero la pregunta que uno se hace, porque tampoco el gobierno ha sido lo suficientemente transparente en términos de política pública, ¿hacia dónde quiere enrumbar el gobierno el gasto público? ¿Qué va a hacer en términos de subsidio? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? El gobierno está desmontando el subsidio eléctrico. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lo que estamos haciendo es aumentando la tarifa a los más pobres, porque lo que sabemos
hasta hoy día es que hay un subsidio cruzado de los sectores de mayores ingresos en términos eléctricos, perdón, en términos de consumo de energía, hacia los sectores de menor ingreso. Entonces, eso también va a generar inflación. Y uno dice, ¿va a ir el gobierno en auxilio de los sectores de menores ingresos a través de los programas sociales? ¿Va a reestructurar el presupuesto para eso? ¿Qué piensa hacer el gobierno? El gobierno no ha anunciado nada. Nosotros especulamos, nosotros decimos, yo quisiera saber como economista, me pregunto, digo, bueno, pero hay una situación, un entorno internacional dado y la política monetaria ha adoptado decisiones de aumento de tasa de interés que van a afectar el crecimiento de la economía. El entorno internacional se nos puede deteriorar más rápidamente. Las remesas tienen tendencia a disminuir este año, que fueron fuente de crecimiento importante el año pasado. Tenemos toda esta situación de los precios del petróleo, tenemos esta situación de los precios de los commodities, y uno lo que quisiera saber es qué piensa hacer el gobierno frente a estas cosas. ¿Cómo va a reestructurar su presupuesto? ¿Orientado a qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Eso es realmente lo que uno mira, lo que uno observa desde fuera. Don Luis, y uno se pregunta. Don Luis, esa reunión que Caminero refiere tenía más que ver con una reestructuración del presupuesto actual en la preparación del proyecto del año próximo, porque el gobierno tiene ahora que presentar, creo que para septiembre, 1 de septiembre, el proyecto del nuevo presupuesto para el año siguiente. Mirando los números, como va este año, mirando la proyección que hace incluso el mismo Fondo Monetario de un crecimiento de un 5% de la economía, ¿cómo pudiera plantearse el presupuesto del año que viene? Mire, en ese entorno, sobre todo porque hay dos cosas que llaman la atención aquí, por ejemplo, y usted ha mencionado una, el precio del petróleo, que está más alto que los años 80, 1980. En el año 1980 estaba el Acuerdo de San José, que era una forma de conseguir petróleo. En el 2005 vino Petrocaribe, pero nada de eso existe hoy. ¿Cómo plantear el presupuesto para el año que viene, para poder cerrar este año con cierta estabilidad? Mira, el gobierno, lo primero es lo siguiente, preocupaciones. El gobierno acaba de colocar 70.000 millones de pesos de deuda pública a una tasa de 12%, 13%. Y acaba también de colocar un monto en dólares a tasa de 7.8%, de 7-8%. Rendimiento de 7.45. Lo que quiere decir es que los próximos vencimientos del gobierno, el gobierno vence, se endeuda de nuevo para pagar esos vencimientos, ¿verdad? Sí. Como un Y hace un rollover, lo que nosotros llamamos un rollover de la deuda. Pero esos nuevos vencimientos se van a tener que colocarse instrumentos de deuda a tasa más alta, lo que significa que el gobierno va a pagar más intereses por concepto del servicio de la deuda en los próximos años. Y yo me temo que para el próximo año el gobierno va a tener una situación compleja con el 4% que tiene que destinar a la educación preuniversitaria, más un 30% de los ingresos que podría tener que destinar para los servicios de la deuda. El servicio, los intereses de la deuda. Entonces, si nosotros tenemos una presión tributaria de 13, 14% del Producto Interno Bruto, y de eso usted tiene que darle 4 puntos porcentuales para la educación preuniversitaria y tiene que destinar 3 puntos porcentuales para el pago de los intereses de la deuda, a nosotros nos queda como 7 puntos porcentuales para hacerle frente a todas las necesidades, a todos los bienes públicos que tiene que proveer el gobierno. Y eso obviamente constituye un desafío enorme. Por eso vamos a tener problemas, que es lo que uno ve, de seguridad ciudadana. ¿Cuánto hay que destinar a la Policía Nacional? Ayer decía el director de la DGC que necesita que le incrementen la fuerza de que dispone a 10.000 personas. Pero ¿cuánto cuesta cada policía de eso? ¿Cuánto cuesta no solamente en términos de salario, en términos de prepararlo, en términos de habituallamiento, en términos de todas estas cosas? Señores, miles de millones de pesos. Además, necesitan medios de transporte. Tenemos problemas de seguridad ciudadana, tenemos los problemas del sector eléctrico, tenemos un montón de cosas que claramente
honestamente, con el presupuesto existente, no es posible hacerle frente a las necesidades que hay planteadas. Hay un tema con el presupuesto y es que siempre se han identificado ineficiencias importantes que se van arrastrando de un presupuesto a otro, de un presupuesto a otro, y donde sencillamente hay una permanente vocación de las instituciones para que estos presupuestos suban, pero las supuestas eficiencias que cada gestión dice que logra nunca se reflejan en déjenme el presupuesto como está, porque eso da como está. ¿En qué medida se pudiera de alguna manera hacer una ruptura y construir el famoso presupuesto desde cero que se ha planteado en muchísimas ocasiones para de alguna manera sacudir el presupuesto nacional de gastos superfluos y construirlo a partir de propuestas reales, ejecutables, de compromisos de políticas públicas de la gestión gubernamental? Mire, cuando yo fui director de presupuesto hubo avance y creo que la actual dirección le da seguimiento a esto. ¿Ustedes recuerdan la idea que vendía el actual partido de gobierno de que era posible ahorrar 3% del Producto Interno Bruto en la gestión nuestra por el dispendio? ¿Cuánto se ha ahorrado? Prácticamente nada. Porque la forma, la metodología, cómo se ha venido elaborando el presupuesto desde el año 2013 a 2014 es precisamente a partir de la forma como usted señala. Ya los presupuestos históricos de las instituciones, en realidad la dirección de presupuesto no lo mira. La dirección parte de cero y le dice, dame tus necesidades, por ejemplo, de nómina. Y comienza, por ejemplo, objeto 01. En la nomenclatura presupuestaria, el objeto 01 corresponde a pago de nómina y pago de la seguridad social. Entonces, yo te hago tu estimación de cuánto va a ser tu nómina. La nómina asumiendo de que tú no vas a tener un empleado más. Tú necesitas 10 empleados. Entonces, al final, esos aspectos los consideramos, si yo veo si tengo, cuando yo revise el presupuesto y veo si tenemos disponibilidades para eso, yo te lo puedo considerar. Por ejemplo, el caso de la Policía Nacional. Tengo que incorporar 1000 hombres nuevos. Entonces, bien, vamos a proyectar desde cero lo que tú tienes hoy día y luego vemos esas decisiones de política. Esas son las decisiones de política. En realidad ha habido un avance en términos de la formulación presupuestaria. ¿Dónde viene el problema del presupuesto? Mire, la mayoría de las instituciones de República Dominicana tienen serias debilidades en términos de planificación. Y si no hay una buena planificación, no puede haber una buena presupuestación. ¿Y de dónde vienen esos problemas? Viene de que la planificación tradicionalmente aquí ha sido subestimada. Usted coge un director de planificación y un director de planificación que debería ser por lo menos un administrador de empresa muy capaz, con una visión estratégica, podría ser un ingeniero industrial. Hoy frecuentemente nos encontramos con ingenieros industriales en el sector público que desempeñan esas funciones y son muy buenos a propósito. Entonces, una gente con una visión estratégica, director de planificación de una institución compleja que tiene que manejar muchísimo dinero por demás, frecuentemente usted se encuentra que le pagan 45, 50, 60 mil pesos. En los últimos tiempos ha habido un avance y ha habido un esfuerzo por mejorar esos salarios. Lo que sí le digo es que el resultado era que esa debilidad en la planificación obviamente se iba a expresar en términos presupuestarios, iba a desembocar en eso que usted señala, de que aunque se hiciera un esfuerzo por usted asignar los recursos correctamente, si usted no tenía unos objetivos claramente establecidos en términos institucionales, usted no va a poder ofrecer los servicios que usted le promete a la población. Don Luis, escúchame, Caminero, a propósito del famosa propuesta de tasa cero y de lo que usted dice que de alguna manera en la práctica se controla ese mecanismo, pero yo recuerdo que desde el 96, que el PLD fue opción de poder por primera vez, se hablaba de que podía ahorrarse alrededor de un 30% del Producto Interno Bruto por el tema de la corrupción. Mirando el caso Medusa ahora, uno se pregunta, bueno, ¿cuántas Medusa pueden haber en las distintas instituciones, o por lo menos en las instituciones principales del Estado Dominicano? En su experiencia, usted manejó por más de 8 años, ¿verdad?, la dirección del presupuesto y además tiene una larga experiencia en la administración pública. En su experiencia, ¿cuánto dinero se pierde o se pudiera controlar en los sistemas de controles efectivos? Primero, para
economizarnos todo este dinero y que uno no vea un cuadro, por ejemplo, como este que ha presentado desde el Ministerio Le voy a dar una idea. desde el Ministerio Público. En el año 2012-2013 comenzamos a trabajar con la cuenta única del Tesoro, que era obligar a las instituciones a que aquellos recursos que ellos manejaban por fuera del presupuesto, aquellas instituciones que recibían tasas por concepto de servicio, hospitales y ese tipo de cosas, ese tipo de instituciones, decidimos que tenían que depositar en la Tesorería Nacional y después que depositaran, entonces giraran conforme a los procedimientos contra esos recursos. No se le quitaba, solamente era una manera de transparentarlo y asegurarnos de que ellos no lo gastaran discrecionalmente, sino que lo gastaran en función de los objetivos de políticas públicas. Y en poco tiempo se habían transparentado 12.000 millones de pesos. 12.000. 12.000 millones de pesos. Al año 2013-2014. Al año 2018 eran unos 16.000 millones de pesos. Pero hay una parte de esto que nosotros no conocemos, los directores de presupuesto no conocen, porque en el ordenamiento administrativo de República Dominicana hay unas particularidades. Recordemos que los poderes públicos, como en el caso, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, tiene lo que le llama el Tribunal Constitucional, tiene autonomía reforzada en términos presupuestarios. ¿Qué significa esto? Que sencillamente lo único que puede hacer la Dirección de Presupuesto es colocarle el presupuesto, pero luego ahí no hay una rendición de cuentas a la Dirección de Presupuesto sobre el uso de esos recursos. Entonces, como no hay una rendición de cuentas en términos presupuestarios, no se puede evaluar si hay dispendio o no hay dispendio. Yo creo que en realidad todos los poderes públicos deberían de estar sometidos y asignárseles recursos en función de qué, en función de sus objetivos y basado en criterios de eficiencia, basado en criterios de eficiencia. Y hay metodologías que han sido diseñadas para eso, que se utilizan en los países más desarrollados. De hecho, nosotros dejamos algunos pilotos. Esta administración le ha dado seguimiento a esos pilotos, pero los poderes públicos, recuérdense, tienen autonomía presupuestaria desconcentrada. Por eso pueden ocurrir temas como ese y prácticamente la Dirección de Presupuesto ni se entera. Bueno, no se entera porque... Pero se supone que en la estructura del Estado, respetando esa autonomía, pero todo el que maneja recursos públicos pasa por un... Perdóneme, debería de sedazo. seguir los procedimientos, y yo creo que el problema es que los órganos del gobierno central, recuerden que no puede, por el tema de la autonomía presupuestaria, ejercer control sobre los recursos que administran los poderes públicos, llámese Congreso, Justicia y otros órganos creados constitucionalmente. Entonces, esa parte no es posible estimarla. Lo digo a propósito del caso Medusa. Pero sí, A propósito del caso Medusa. Pero sí la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas sí, y ahí hay una deficiencia que creo que también están tratando de suplir, porque la Cámara de Cuentas hacía mucho énfasis en el esfuerzo que señaló Laura de que las instituciones alinearan su presupuesto con los objetivos. Ese es un mandato que tiene la ley de la Cámara de Cuentas, incluso debería de auditarse tomando en consideración no el cumplimiento de la normativa, sino el cumplimiento de los objetivos institucionales. Bueno. Ese es el criterio, o por lo menos uno de los criterios que debería de incorporarse en las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas. Muchísimas gracias por sus orientaciones sobre el presupuesto y parte económica. ¿Sí? Bueno, agradecemos a Luis Reyes, exdirector de presupuesto. El tiempo se va rápido, don Luis. Increíble. Un placer de haber estado con ustedes. Gracias, gracias a usted, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, vamos a una pausa y ya regresamos.